Algo raro ha pasado. Sí, he visto aquí. A ver, A mí dadme un segundo. me ha sonado una voz que dice que se ha parado la grabación. Vale, eso es. A mí también. Me ha saltado aquí como que se separaba el servidor en la nube, pero ahora veo que está grabando otra vez. Pone grabando, o sea que ha habido tener ahí algún in progress, ha dicho, ¿no? Vale, Sí, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Ok, pues continuamos. Aquí. Del índice de levantamiento compuesto no os voy a preguntar en el examen, yo no os lo voy a pedir en caso práctico de la asignatura, ya que se va a centrar en Snook and Sirielo, así que yo lo voy a explicar aquí en clase, pero insisto, si tenéis alguna duda me podéis escribir en cualquier momento. El índice de levantamiento simple sí que os lo puedo preguntar en el examen. Os puedo preguntar cuál es el índice de levantamiento simple y la fórmula del límite de peso recomendado. Me tendréis que decir simplemente que el índice de levantamiento simple es el peso real manipulado entre el límite de peso recomendado y el límite de peso recomendado es la constante de carga por HM, VM, DM, AM, FM, CM o distancia horizontal, altura, distancia vertical, ángulo de asimetría, frecuencia y tipo de ángulo. Aquí lo tenéis. Constante de carga, el factor de distancia horizontal lo estuvimos explicando, que era 25 entre la H y la H era la distancia que había entre el agarre y nuestro centro de gravedad. El factor de altura era la aplicación de la fórmula y para poder obtener la fórmula necesitábamos la V y la V era la distancia que había desde nuestro agarre hasta el apoyo de nuestros pies, el suelo siempre y cuando nuestros pies estén en ese suelo. El factor de desplazamiento vertical era la diferencia entre la V origen y la V destino, para poder obtener la D y aplicar la fórmula. El ángulo de asimetría era el ángulo distinto al neutro, que sería el que coincide con la orientación de mis piernas y mi cabeza y mi tronco en la misma dirección, pues todo lo que varíe, ese ángulo de la variación entre esa torsión o ese ángulo de mi tronco y mis piernas será el ángulo de asimetría. La frecuencia la obteníamos de esta tabla de aquí, el tipo de agarre lo obteníamos de estas dos tablas de aquí y el valor del índice de levantamiento sería este. Si el índice de levantamiento es menor a 1 es un riesgo admisible, si es mayor a 1 pero menor de 3 riesgo relevante, y si es mayor a 3 riesgo inaceptable. De las tablas de Snook, bueno, dudas con manipulación manual de cargas, ya lo veremos que los casos prácticos para entenderlo mejor, pero si tenéis alguna duda también me la podéis preguntar ahora, ¿eh? Me podéis escribir en el chat o intervenir con el micro como queráis. Si no, yo continúo. Si tenéis alguna duda en algún momento, me paráis, con toda la confianza del mundo. Tablas de Snook and Sirielo, os expliqué dos formas de realizar el cálculo del empuje y el arrastre, o por las tablas puras y duras de Snook and Sirielo, las históricas de los autores, o a través de las ecuaciones diseñadas o finalmente publicadas por Liberty Mutual de estas de empuje y arrastre para estos casos. Y lo teníais en la NTP 1212, la 1212. En el caso práctico de la asignatura, insisto, no quiero luego errores. En el caso práctico de la asignatura tenéis que aplicar Snook and Sirielo, no la NTP 1212. Insisto, Snook and Sirielo, la que yo voy a explicar ahora. Las variables, teníamos 5 variables que podían caer en el examen, solo citarlas: frecuencia, distancia de transporte, altura vertical, sexo y percentil poblacional. Simplemente citarlas si os preguntan en el examen por cuáles son las variables de Snook and Sirielo. Pues frecuencia, distancia de transporte, altura, eh, sexo o percentil poblacional o porcentaje de la población, como queráis. ¿Cómo calculamos el peso máximo aceptable?
o la masa máxima aceptable la calculábamos a través de las tablas, que ya os dije que os las facilitaría en el caso práctico. Tenéis que identificar las tablas, ver qué tabla es la correcta en base al enunciado, lo que os está determinando, y determinar cuál es ese peso para el percentil 90. Algunos me habéis escrito esta semana preguntándome por si en el caso práctico hay que calcular solo el percentil 90. No os lo puedo decir, porque si no ya os estaré dando la solución. Pero la primera pregunta sí que os diré que es el percentil 90. La primera pregunta del caso práctico es calcular el percentil 90. La segunda pregunta del caso práctico es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo. El nivel de riesgo, si yo ya estoy en el percentil 90, con el calcular el 90 es suficiente. Pero si resulta que la lectura del dinamómetro, el real, el peso real que se está manipulando, la fuerza real, porque realmente aquí estamos hablando de fuerza, la fuerza, bueno, de peso, el peso real que se está manipulando es superior al límite establecido en el percentil 90, tendré que calcular el 75, porque al final yo necesito obtener esta tablita de aquí, el nivel de riesgo, saber dónde estoy, si estoy en tarea aceptable, mejorable o tarea de riesgo. Y para poder saber esto, tengo que, si no estoy en el 90, tengo que calcular el 75. Entonces, respondiendo a alguno de los que me habéis preguntado esta semana por correo, si con calcular el 90 es suficiente, yo os digo depende. Si el valor que os ha dado, imaginémonos que el límite, el cálculo con el dinamómetro, el peso real manipulado, imaginémonos que nos encontramos aquí, en el 25, ¿vale? Que resulta que es un hombre que realiza empuje a 2,1 metros una vez por minuto y que la altura del agarre es 144. Pues aquí el percentil 90 sería 25, ¿ok? Vale, si la medida del dinamómetro es superior a 25, tengo que calcular el percentil 75. Si la medida del dinamómetro es inferior a 25, no hace falta que haga más cálculos, porque ya estoy dentro del nivel de protección del percentil 90. Esto, a ver, ¿cómo habéis escrito en el chat? Si el nivel de riesgo está por debajo del 75, hay que ponerse en el percentil exacto en el que está o no haría falta. No hace falta que me indiquéis el percentil exacto, si está por debajo del 75. Porque mirad, el método nos dice que si está eh, cubriendo la protección del percentil 90, es decir, si está en el primero, estamos en una situación aceptable, si está entre el 90 y el 75, moderada o mejorable, y cuando ya está por debajo del 75, o lo que es lo mismo, el peso que a mí me da es superior al 75, es decir, imaginémonos que en el mismo ejemplo que hemos puesto antes, teníamos 25 para el 90 y 32 para el 75. Pues imaginémonos que el dinamómetro, la lectura que nos ha dado es 34. Si nos ha dado 34 y el 75 es 32, ¿ante qué riesgo estamos? ¿Aceptable, mejorable o tarea de riesgo? Muy bien, tarea de riesgo, Azucena, exacto, exacto. Entonces, no me hace falta que me digáis 50, 25, 78 para ya hacer interpolación en las tablas con la probabilidad, con el porcentaje. Eso no me haría falta. Simplemente saber el 90 y el 75 para saber en qué horquilla nos estamos moviendo. Vale, aquí obtenemos el nivel de riesgo. ¿Qué ocurre? Que esto es el caso práctico que tenéis para trabajar. ¿Qué ocurre si no tengo el dato exacto? No estoy en el 144, en el 95. Tengo que hacer una interpolación, que lo estuvimos viendo en clase, con esta fórmula que tenéis. Vale. Luego teníamos, os estuve explicando la NTP 1212 de la ecuación de Liberty Mutual, de manipulación manual de cargas. Y en esta ecuación, básicamente, calculábamos el percentil 90 de esa carga máxima aceptable y lo calculábamos con una constante de carga, que es la carga de referencia, igual que hacemos con NIOS, y las variables que hemos visto en Snooker Sirielo, la altura, la distancia horizontal recorrida y la frecuencia. Aquí el percentil masculino o femenino nos lo dan las tablas, o sea que esto ya nos olvidamos perdón, el percentil no, el sexo nos lo dan las tablas y el percentil lo estamos marcando. Entonces,
calculo el mal 50 o el carga máxima aceptable para el percentil 50 de la población en base a esta tabla que tenemos en la NTP 1212. Tenemos la RL, que es la referent load, que es la constante de carga, la constante de variación, constante de variación, no, perdón, el coeficiente de variación que, que lo vamos a usar después para poder cambiar del percentil 50 al 90 para saber cómo llegar al percentil 90 y simplemente pues sustituimos valores. Sabemos cuál es la V, sabemos cuál es la DH y sabemos cuál es la F, ¿vale? Que lo tenemos aquí. La V es esta distancia, la DH es la distancia de empuje o de arrastre y la F es la frecuencia en número de veces que se hace la tarea por minuto. O sea que con estos datos que conocemos o que el enunciado nos tiene que dar, igual que el enunciado nos tiene que decir si es inicial, sostenida, si es empuje, arrastre y si es hombre o mujer, hacemos los cálculos. Aquí tenemos unos límites, igual que en la ecuación Naios teníamos unos límites en algunos casos superiores o inferiores para los factores de corrección, aquí también los tenemos. Y una vez que hemos calculado el mal 90, pasamos a calcular la desviación estándar, que es este coeficiente de variación que nos ha dado la tabla de arriba por el propio eh, cálculo de la masa máxima aceptable o carga máxima aceptable para el percentil 50 de la población. Con esto conseguiremos la desviación estándar y con la desviación estándar y la variable estándar de z, que es donde meteríamos el percentil 90 de la población, calcularíamos esta fórmula, el mal 50 con la desviación estándar, la variable estándar de z con el percentil que queramos calcular, en este caso el percentil 90, que sería menos 1,282. Si quisiera calcular percentiles más pequeñitos como el percentil 75, pues menos 0,674. Si finalmente este mal percentil 90 nos diera, o mejor dicho, esa fuerza ejercida, la real, la medida con el dinamómetro nos da por debajo o igual al mal 90, es un riesgo aceptable. Si está por encima del mal 90, es un riesgo inaceptable. Aquí en la ISO, perdón, en la NTP 1212 nos dice que tenemos dos tipos de opciones. O la opción del autor, que es tener en cuenta el percentil 75 de la población femenina como nivel de riesgo, o el de la ISO 11228.2, que es el que yo os he aplicado aquí, que nos habla del 90% de la población trabajadora, hombre o mujer. A mí me parece más correcto el de la ISO, ¿por qué? Porque valoro concretamente en función de si es hombre o mujer y no me ciño solo al 75 de la población global, porque puede que estemos hablando de la población especialmente sensible, que es la femenina, y nos estamos acotando al 75. Entonces, para mí el más restrictivo es este y creo que es el que normalmente en el mundo profesional se suele usar. ¿Dudas con esto? Quizá esto os haya generado más dudas. Luego lo veremos con un ejemplo práctico, pero ahora mismo así eh, con el cuerpo frío entiendo que pueda que nos cueste un poquito más de trabajo que el anterior, pero simplemente al final es aplicar las fórmulas, no tiene más. Sí, os facilita las imágenes de clase. No, no las he podido subir, disculpad. Intentaré subirlas esta semana, que se me ha pasado por completo. Sí, sí, disculpad, os las subo, las imágenes. Gracias, Sonia, por recordármelo. Vale, esta parte de aquí era contexto de todo lo que sería parte de control de los riesgos. De aquí no os voy a preguntar absolutamente nada en el examen, por eso lo paso más de pasada. Las normas UNE, sin más. Y ya pasamos a posturas de trabajo. Entramos ya en materia, de materia nueva, quiero decir. Todo es materia. Vale. Posturas de trabajo. ¿Qué son las posturas de trabajo? Por postura podemos entender la posición relativa de los segmentos corporales. Esto es una obviedad. Evidentemente, cualquier modificación de un segmento corporal será una posición distinta. Entonces, por postura podemos entender la posición relativa de los segmentos corporales y esta posición ha de ser mantenida durante un tiempo más o menos prolongado con la posibilidad de cambio
a otra posición. Yo la postura de trabajo, en principio, no creo que os la pregunte. La postura de trabajo estático, a priori, tampoco. Si os preguntara en el examen, casi con toda seguridad sería la postura forzada, la que os llegaría a preguntar. Esta la tenéis que tener muy clara. ¿Qué es una postura forzada? Aunque os podría preguntar postura de trabajo y postura de trabajo estático, ¿eh? Tenerlas por lo menos claras mentalmente. La postura forzada son las posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genere hiperextensión, hiperflexión o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. La postura forzada comprende las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera simétrica y las posturas que producen carga estática en la musculatura. En resumen, si la postura de trabajo eran en las posiciones relativas a los segmentos corporales de una forma muy ambigua, muy general, muy global, la postura forzada sí que me concreta que hablamos de variaciones de la postura o posición natural. La postura posición natural, anatómicamente, la habréis visto millones de veces, es la postura en la que yo me mantengo en bipedestación, si hablamos de una postura general, en bipedestación, es decir, de pie, con la espalda recta, cuello en posición neutra, es decir, recto, y palmas de las manos tocando mis muslos, ¿vale? ¿Entendéis el segmento, no? Sería de pie con las palmas de las manos hacia adentro. Eso a priori, aunque las habréis visto con los planos anatómicos en pronación o supinación, con las manos hacia arriba o hacia abajo, pero en general esa sería la postura neutra. ¿Por qué? Porque es una postura que no fuerza la flexión, la extensión, la rotación, la circunducción, la abducción, la aducción, no lo fuerza, no lo obliga. ¿Recordáis en la primera clase que estuvimos, bueno, en el primer tema que estuvimos hablando de las posturas básicas corporales según Thompson y Floyd? Pues aquí evita esa clase de posturas. Esas posturas pueden ser óptimas, es decir, pueden ser posturas de trabajo, por eso nos habla de segmentos corporales distintos en la postura de trabajo. La postura forzada sería la que nos llevaría al extremo esos segmentos, esas hiperflexiones, hiperflexiones, hiperextensiones, desviaciones radiocubitales, desviaciones, pronosupinaciones, lo llevaría al extremo, abducciones o aducciones, esos movimientos de apertura. Nos lo llevaré al extremo. En el cuello igual. Si yo mantengo el cuello en esta postura, yo entiendo que es una postura neutra. Si yo echo la cabeza hacia atrás, extensión. Si echo la cabeza hacia adelante, flexión. Una ligera flexoextensión, ligera, no es una postura forzada. En principio, es una postura que sale del rango neutro. Pero aquí nos habla de regiones anatómicas que dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada de hiperextensión, hiperflexión. No habla de flexión o extensión, habla de hiper, extrema flexión, extrema extensión, extrema rotación. Y esto, lo que es extremo, me puede generar una patología. Si yo mi dedo lo tengo en una ligera flexión de la falange intermedia, primera falange aquí, una ligera extensión, no pasa nada. Flexión, no pasa nada. Una ligera extensión, no pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo aprieto a tope el dedo o extiendo a tope el dedo? Ahí es donde corro el riesgo de lesión. Y he dicho el dedo para que entendáis esta articulación más pequeñita, pero extiendo a todo. ¿Cuándo nos aparecen las lesiones musculoesqueléticas de movimientos repetitivos o posturas forzadas en muñeca, por ejemplo? Pues cuando hay hiperflexión o hiperextensión. Cuando no hago una flexión, es normal flexionar la muñeca en unos ángulos. De hecho, ahora veremos la metodología de posturas forzadas, el abanico de ángulos que nos da y nos dice, bueno, en esta horquilla de ángulos, pues no pasa nada, porque es una flexoextensión razonable. No hay riesgo de lesión, o el riesgo de lesión es mínimo. Pues perfecto. Ahora, cuando me lo llevo al extremo es cuando corro el riesgo. Entonces, podríamos resumir esta definición de postura forzada en
esas posturas que salen de la zona neutra y que nos llevan a una posición forzada de hiperextensión, hiperflexión, hiperrotación osteoarticular con el riesgo de sufrir esta clase de lesiones, ¿vale? Entendiendo no solo la flexoextensión y la rotación, sino cualquier postura que salga del segmento natural y que sea extrema. Entendemos más o menos qué sería la postura forzada, la postura, si yo tengo mi brazo y tengo mi brazo con una pequeña flexión del codo, ¿esto es forzado, una pequeñita flexión? ¿Esto es forzado? Correcto, no lo es. Ahora, extender el codo, girar, flexionar en extremo, esta articulación, ¿es una postura forzada? ¿Esto sería una postura forzada? Ahí sí. Ahora vamos a ver los ángulos, porque la metodología, el método REVA que vamos a ver, nos habla ya de forma concreta de los ángulos. Igual que el hombro, si yo hago una pequeña abducción o aducción del hombro, pequeñita, no pasa nada. Ahora, si yo levanto el hombro hasta aquí arriba, ¿esto es extremo o no? Correcto, esto es extremo, exacto. Ahora, si yo lo subo un poquito, tengo una angulación de una apertura pequeña, no hay problema. Veremos ahora cómo juega un papel importante la gravedad en la propia metodología del REVA. No la vamos a tener que analizar, pero los que diseñaron la metodología del REVA tuvieron en cuenta el factor gravitacional, cómo hay ciertas posturas que aunque sean flexo-extensión, si son a favor de gravedad y no nos generan un problema, pues no penalizan o no penalizan tanto, o incluso tiene un factor de corrección positivo. ¿Recordáis en manipulación manual de cargas? Al final está todo correlacionado. Cuando os dije que en manipulación manual de cargas, cuando yo tenía que manipular una carga por encima de los 75 centímetros, me iba incrementando el factor de corrección. ¿Por qué? Porque cuanto yo más tengo que elevar la carga, ¿con qué estoy trabajando? ¿Qué estoy forzando? Estoy forzando el hombro. Me estoy llevando el hombro a una postura forzada. Os he hablado de abducción o abducción, pero también en la flexoextensión nos ocurre exactamente lo mismo. Si yo me lo llevo arriba, estoy incrementando el riesgo de forma potencial. Entonces es muy importante el concepto de postura forzada. Y luego tenemos postura de trabajo estático. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, porque os comenté en la primera clase, bueno, la primera clase no, creo que lo comenté después, que podía existir el trabajo estático o dinámico. Y os dije que podía ser pregunta de examen. Y no sé si fue en este grupo o en otro que me dijeron, bueno, pero cuantitativamente, ¿qué es un trabajo estático o un trabajo dinámico? Bueno, pues yo he puesto aquí la acotación de la ISO 11226, que nos define postura de trabajo estática como aquella postura que se mantiene durante más de 4 segundos. Por si queréis tener el dato cuantificable. Ahora bien, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no cuantifica el tiempo de lo que es una postura forzada. Perdón, estática. Nos habla de posturas con poca libertad de movimiento, continua, bla, 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 pero no limita el tiempo. Esto es una ISO, es por si en algún momento, igual que os he dado patrones en manipulación manual de cargas, el dato cuantitativo del peso, os he dado el dato cuantitativo, bueno, os daré el dato cuantitativo en movimientos repetitivos, los 30 segundos de Silverstein. Os voy a dar un dato cuantitativo de tiempo, pues aquí os he dado el dato cuantitativo también de lo que sería la referencia a la postura de trabajo estática en base a esta norma, a la ISO 11226, que recuerdo, las normas ISO en este caso no son de obligado cumplimiento. No tengo por qué tomarlo al pie de la letra. Ok. Siguiente, lesiones más frecuentes. De las lesiones, paso directamente a ellas. De las lesiones más frecuentes, eh, os voy a dar un truquillo. Igual que en manipulación manual de cargas, ¿recordáis qué lesiones os dije? Esta es posible pregunta de examen. ¿Cuáles son algunas de las posibles lesiones más frecuentes de manipulación manual de cargas? Patologías, ¿recordáis de las que os estuve explicando? ¿Os acordáis de alguna? A ver. Muy bien, Rosa, hernia discal, la hernia discal. Pero la hernia discal era la última, la que os podría preguntar en desarrollo. Muy bien, Cristina, dorsalgia. ¿Recordáis alguna más?
Si os sabéis lumbalgia, muy bien. Si os sabéis las partes de la columna vertebral, con decirlas y al final algia, ya las tenéis. Cervicales, dorsales, lumbares y sacra. Pues todo eso le ponéis algia al final y ya la tenéis. Dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia, hernia discal. Perfecto, muy bien. Ya tendríais una pregunta de examen si os preguntara por esto. Pues perfecto. Un punto entero. Igual que en manipulación manual de cargas os pregunté por esto, ahora en posturas forzadas os puedo preguntar por trastornos o patologías específicas relacionadas con las posturas forzadas. Truco, truco. Si os aprendéis estas, os van a servir para movimientos repetitivos. Son las mismas. Las mismas. Bueno, hay variación, pero yo con que os aprendáis unas pocas en posturas forzadas, me vale para movimientos repetitivos. Tenéis tendinitis del manguito de los rotadores, síndrome de estrecho torácico o costeoclavicular, síndrome de cervical por tensión. Estas son complicadas, yo no os recomiendo que las memoricéis. Si las memorizáis, bienvenido sea. Mi recomendación, las más fáciles de memorizar y las más comunes, que las habréis escuchado muchísimas veces, son tendinitis, tenosinovitis, dedo en gatillo, síndrome del canal de Guyon o síndrome del túnel carpiano. Estas son de las más comunes, probablemente. Os sonarán. La tendinitis la habréis escuchado muchas veces. Tendinitis, la tenosinovitis. La tenosinovitis igual, por el nombre no, pero si os digo codo de tenista, bueno, esa es epicondilitis, perdón. No me hagáis caso, no es tenosinovitis, es epicondilitis. Que la epicondilitis está en la siguiente slide, creo. A ver si puedo seguir. Uy, se me ha quedado esto bien. Perdona, que he dejado de compartir porque se me ha quedado enganchado esto. No, esta. Ay, me he pasado. Ah, estaba aquí antes, la epicondilitis. Digo, si me sonaba que la había dicho ya. Tenéis la epicondilitis, que la epicondilitis es el codo de tenista. Epicondilitis, epitrocleitis o epicondialgia. Es la más común. Normalmente cuando la gente tiene ese problema en el codo suele ser epicondialgia más que epicondilitis. ¿Habéis escuchado en alguna ocasión? Pues esa. Pues con que os aprendáis epicondilitis, síndrome del túnel carpiano. Así venía después la epicondilitis. Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis, síndrome del canal de Guyon o dedo en gatillo, ya lo tenéis. Estas serían unas de las patologías más importantes. No hace falta que las memoricéis. Yo os he explicado la epicondilitis, que suele ser de las más comunes, la tendinitis también, que viene más relacionada con la inflamación del tendón, la tenosinovitis también es prima hermana, el síndrome del canal de Guyon viene muy relacionado con una patología de la muñeca muy parecida a la del túnel carpiano, va también relacionada por los conductos a través de los cuales lleva la guía el tendón. Correcto, Juan. Juan nos dice túnel carpiano por el mal uso del ratón del ordenador. Totalmente, Juan. De hecho, con el tema del ratón del ordenador, sabéis que hay ratones del ordenador que se llaman ergonómicos, ¿verdad? Los habréis visto. Si vais a una tienda informática, veréis que tenéis el típico ratón como este que tengo yo aquí, este ratón, con esta forma que teóricamente está diseñada para que se adapte a la forma de mi mano, y de hecho se adapta a la forma de mi mano. Es ergonómico también, por eso a mí nunca me hace gracia cuando los llaman ergonómicos. Es ergonómico, se adapta a la forma de mi mano, pero este ratón, ¿qué me obliga a hacer? A hacer esto, esto. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama esto o esto es pronación o supinación. ¿Cuál es el ordenador, como bien ha comentado María, que nos evita este problema? El ordenador que el ratón lo tiene en vertical. ¿Por qué? Que cuando yo clico en esta posición. Porque si clico en esta posición mantengo la postura neutra. Evito esa postura forzada. Si yo tengo que hacer así, ya estoy forzando una postura distinta a esta que mantiene la ubicación neutra de mi muñeca. Entonces hay gente que tiene epicondilitis o epicondialgia y le recomiendan, si trabaja en oficina, que use ratones ergonómicos, que no deja de ser el ratón que está en vertical. María habla de tendinitis. Sí, la de Kervain es la tenosinovitis. Pero bueno, sí, es exactamente lo mismo, sí. De Kerben o Kervain, como a María. Bueno, pues ahí también, con la tenosinovitis de Kerben, también tienes el riesgo de, porque al final viene muy relacionado con
con el que hagas pronación o supinación viene relacionado con los conductos, principalmente, con esos canales. Exacto, ocurre mucho con el ratón. Ya el tema, hay gente que me pregunta, ¿y el tema de las alfombrillas lo recomiendas o no lo recomiendas hoy en día con los ordenadores de lector óptico que ya no llevan la bolita, que al final es una luz? Realmente, si la superficie es una superficie que te permite leerlo, con una mesa de cristal no vas a poder, pero con una mesa opaca no vas a tener problema. Realmente la alfombrilla yo no la veo obligatoria. Hay algunas alfombrillas que llevan como un resalto, ese resalto eleva o tiene un punto de apoyo en la muñeca si tu ratón es muy pequeñito. Pero si cuando te compras el ratón, te compras un ratón óptimo, yo por ejemplo os enseño, tengo dos ratones. Tengo dos ratones aquí ahora mismo. No voy a poner la marca para que no se vea, pero tengo dos ratones aquí ahora mismo. Eh, Uno de ellos tiene un canal que me ayuda a acomodar mucho mejor. Cuando yo me compré los ratones, me los compré acordes al tamaño de mi mano. Hay ratones más grandes, más pequeñitos. Yo tengo dos porque trabajo con dos ordenadores, entonces tengo un ratón para uno, otro ordenador, otro para otro, aparte de la doble pantalla. Esto es un círculo que tengo yo aquí montado. Pero, en definitiva, tiene que ser un ratón que se adapte a vuestras condiciones. Si tenéis una mano grande, yo tengo una mano grande, si tenéis una mano grande, ojo con los ratones, porque probablemente tengáis un problema con los ratones normales estándar, si os queden demasiado pequeñitos. Entonces, tiene que ser un ratón que os permita adaptar la mano y que no se os quede demasiado encogido, no se os quede demasiado pequeñito. Un ratón extremadamente grande tampoco es bueno, me obliga a extender demasiado la mano. Y ya luego los verticales son los ideales en términos generales. Yo ahora mismo estoy fuera y no tengo uno de los ratones verticales que tengo, pero yo también tengo un ratón vertical, es muy, muy práctico. Ok, el síndrome del ponador redondo, el síndrome del túnel cubital, pero con que os sepáis esos cinco, por ejemplo, cuatro o cinco es suficiente. Si os preguntarán el examen, ¿eh? Vale, de posturas forzadas tenemos factores de riesgo de postura forzada, que evidentemente son los que vamos a ver ahora en la metodología, así que no vamos a perder demasiado tiempo con esto. Todo esto lo tenéis en el temario también, pero si yo lo paso más rápido es porque me interesa más que tengáis claras otras cosas. Evaluación de los riesgos, metodologías. Esto sí es importante. Aquí os podría preguntar en el examen. Indíqueme al menos tres metodologías de posturas forzadas. Bien, tenéis que memorizar algunas de ellas. Una de ellas es la que vamos a ver, el REBA, el método REBA. Ahora vamos a ver qué significan las siglas. Rapid Entry Body Assessment, el REBA, el ROSA. Luego el ROSA es más específico de PVDs, de pantallas de visualización de datos, de puestos de oficina. El REBA es general y luego tenéis el OWASP, que también es general. Es otro método. Hay muchísimos más métodos, pero en principio yo con que me tengáis estos tres métodos, el OWASP, el REBA y el ROSA. El RULA también es otro método. La diferencia entre el REBA y el RULA es que el RULA es de la parte superior, RULA es Rapid Upper Limb Assessment, creo que es el de las extremidades superiores, el Rapid Entry Body Assessment, y podéis citar cualquiera de ellos, el OWASP, el RULA, el REBA o el ROSA. Sí, sí, con las siglas es suficiente. Mohamed pregunta si para el examen hace falta saber el nombre en inglés o con las siglas. Con las siglas es suficiente, porque en el mundo exterior de la prevención no lo vais a escuchar a nadie que os diga, oye, ¿vas a aplicar el Rapid Entry Body Assessment? No, te van a decir, oye, ¿vas a aplicar el REBA, el OWASP, el ROSA? Entonces, con las siglas me es más que suficiente. Ok, pasamos a metodología, pasamos al REBA. El REBA os diría que es uno de los métodos que más usa la gente en el TFM. ¿Por qué? Porque es súper sencillo, es extremadamente sencillo. Ahora, yo os animo a que uséis otros métodos. Si usáis el REBA, se os va a valorar y se os puede poner una nota óptima. Ahora, el nivel de complejidad es muy bajito. Ahora veréis el método en qué consiste, es la cosa más chorra del mundo, es muy bajito el nivel de complejidad. Entonces, para poder obtener una nota
superior, que nunca va a ser un extraordinario, un sobresaliente con el REVA, si queréis obtener una nota, pero puede ser un notable, pues no me vale que me hagáis un análisis de una única postura. Como mínimo tendréis que hacer 8 posturas de análisis, porque es una metodología extremadamente simple, muy sencilla, ¿vale? Pero la podéis usar en el TFM, es totalmente válido. Bien, REVA, como os he comentado, son las siglas en inglés del método Rapid Entry Body Assessment. Lo tenéis en la NTP 601. De hecho, todas las tablas que os voy a enseñar son las de la NTP. Las he copiado y pegado directamente para que tengáis esa guía. A ver. Es que no me fío que haya dejado otra vez de grabar. Ah, no, no. Ha salido, perdón. Vuelvo a compartir. Vale. Ok. Vale, Reba, ¿cómo funciona este método? Este método funciona con tablas, pero nada de interpolación como el Snook and Sirielo. Aquí ni siquiera eso. Aquí simplemente es coger una imagen y analizarla con las tablas del método. Analizamos fotogramas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo evalúo una tarea, no me vale con analizar una imagen, porque una tarea no es una única postura. Yo estoy analizando posturas. Entonces yo veo a una persona haciendo una postura y en el proceso de esta postura grabo un vídeo o hago varias fotos y analizo los fotogramas o las posturas más lesivas o las que más riesgo me puedan generar. ¿Ok? Entonces, analizo una imagen, no analizo toda la tarea, porque analizar la tarea, si imaginémonos los fotogramas que puede tener una grabación de calidad, pues analizar un minuto, pues serían cientos de análisis. Hay programas informáticos que ya lo hacen, hay programas informáticos patentados, no hago publicidad, simplemente yo, uno de los que conozco, con los que yo trabajo, es el del Instituto Biomecánico de Valencia, que el análisis del REVA lo hace con Ergo IA, se llama, que es un aplicativo de inteligencia artificial que lo que hace es que tú le metes un vídeo y él saca de ese vídeo todos los fotogramas y los segmentos y analiza los más lesivos, digamos. Entonces, pues una de las posibilidades es esta. Pero como estamos en clase y en clase no se permiten herramientas digitales, ni de ninguna clase, pues lo vais a tener que hacer a mano o en el TFM lo tendréis que hacer a mano. Vais a ver lo sencillo que es. Punto 1 del REVA. Posible pregunta examen. Posible pregunta examen. ¿Qué es el REVA? Y ¿en qué dos grupos se divide? Pues punto 1. El REVA es un método que ¿qué analiza? ¿Qué evalúa? ¿Qué evalúa el REVA? Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas. ¿Qué evalúa el REVA? A ver. Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos o posturas forzadas. Correcto, muy bien, Juan, muy bien, Cristina, muy bien, Azucena. Posturas forzadas. Posturas forzadas. Si os preguntara por el Snook and Sirielo o os preguntara por la ecuación Nayos o os preguntara por la NTP 1212, ese que evalúa manipulación manual de cargas. En el examen os puedo preguntar, ¿cuáles son las variables de Snook and Sirielo? ¿Qué evalúa? Pues evalúa manipulación manual de cargas y las variables son las 5 que os estuve explicando. La vertical, el tipo frecuencia vertical, sexo, percentil y yo lo diré. Y distancia recorrida. Las 5 variables y evalúa manipulación manual de cargas, en este caso empuje y arrastre. ¿Qué evalúa este? Posturas forzadas y se divide en dos grupos. Divide el cuerpo, mejor dicho, en dos grupos. Grupo A y grupo B. El grupo A son piernas, tronco y cuello. Grupo B, brazos, antebrazos y muñeca. Simplemente tendréis que decir esto, si os preguntara por el reo. Brazos, antebrazos y muñeca, grupo A, grupo B, grupo A, piernas, tronco, cuello, grupo B, brazos, antebrazos y muñecas. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el método. Pues tenemos el grupo A, ¿lo veis? El grupo A.
El grupo A tenemos tronco, cuello, piernas, grupo B, brazos, antebrazos y muñecas. ¿Cómo funciona el método? El método funciona de la siguiente forma. Yo cojo una imagen, un fotograma de una tarea, una persona realizando una manipulación manual de cargas o una manipulación manual de cargas, no, perdón, realizando una tarea. Puede incluir una manipulación manual de cargas, pero en principio una tarea, X. Cojo ese fotograma, cojo la imagen y lo miro y digo, a ver, primer punto, grupo A, tronco, ¿cómo lo tiene? ¿Está en esta posición de 0 grados? ¿Qué es la posición? ¿Cuál creéis que es la posición óptima? ¿Esta o esta? ¿La uno o la 4? ¿Cuál creéis que es la buena? Ergonómicamente hablando. La menos forzada. La menos forzada, la uno. Muy bien, correcto. Por lo tanto, me va a dar una puntuación de 1. Siempre este método es muy fácil. Este método es que cuanto menos puntos tiene, menor riesgo. Cuanto más puntos, mayor riesgo. Sencillísimo, ¿vale? Y luego, yo no me tengo que inventar nada ni hacer cálculos extremadamente difíciles. Simplemente tengo que ver la imagen y ver dónde está esta persona. ¿Está aquí, aquí o aquí? La uno es 0 grados, es decir, con la espalda recta, sin mover. La 2 es una ligera flexión o extensión, ¿veis? Para adelante o para atrás. Ligerita, de 20 grados, muy ligerita. Y la 4, una flexión ya, perdón, la 3, una flexión ya considerable, eh, de 20 a 60 grados, y ya la 4 es una flexión extremadamente heavy, que son más de 60 grados. Entonces, esa ya sería una penalización de 4 puntos, que es una barbaridad. Vale, alguno me podréis decir, bueno, pero es que yo los ángulos no sé, no los sé, yo veo la imagen y no los sé. No hace falta que sepáis los ángulos. Con ver la imagen y ver el dibujito que tenéis aquí y trasladarlo, decir, a ver, esta persona, ¿cómo está? Está aquí. Pues en el dibujito está aquí, en el 1, en el 2 o en el 3. Ya está. Si algunos sois más quisquillosos, y de hecho esto es lo que usan los programas informáticos hoy en día, podéis usar programas de medición de angulación. Eh, hace... Eh, esto va a sonar muy de abuelo, pero es así. Esto de la prevención, hace 20 años es ser un abuelo en prevención, pero un abuelo de los más grandes. Entonces, hace 20 años, cuando yo empecé a hacer los primeros estudios ergonómicos, eh, yo recuerdo que lo que hacíamos es, hacíamos un vídeo, de ese vídeo cogíamos los segmentos corporales más extremos, los imprimíamos, digamos la impresora, los imprimíamos, nos los poníamos en papel en la mesa, cogíamos un goniómetro, que es como un transportador de ángulos, y poníamos ese transportador de ángulos y el gonómetro, que es el palito que se mueve en el transportador de ángulos, y mirábamos el ángulo para poder hacer el REBA, para poder hacer esta medición. Hoy en día eso es arcaico, eso ya no se hace, no hace falta coger un goniómetro. Hoy en día, ¿cómo lo haríamos? Pues lo haríamos con un programa informático. Uno de los más gratis, por ejemplo, para no liaros demasiado, por si lo queréis usar de cara al TFM, a ver, he dejado de compartir. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, he dejado de compartir. Vale, dadme un segundo que os voy a compartir este programa informático. Vale, vale, os comparto pantalla otra vez. Ponéis en Google tenéis que poner ruler. ¿Veis cómo lo he puesto? Bueno, no pongáis ruler solo, porque si ponéis ruler os pondrá la traducción en inglés. Pondrá gobernación, gobernante o algo así. Tenéis que poner ruler ergonautas. ¿Vale? Os metéis en la primera página, que es la del ruler de la página de ergonautas, y dentro de esta página le dais a ver, aquí, directamente lo tenéis aquí. Vale. Yo subo una imagen aquí
subís, cargáis una imagen, cargáis aquí, y una vez que habéis cargado la imagen, lo único que tenéis que hacer es mover este transportador de ángulos. Pum, pum, pum. Yo pongo aquí la imagen, esto luego me permite moverlo, y una vez que he puesto la imagen, imaginémonos que es una persona que tiene la cabeza aquí, y los brazos los tiene aquí. Espérate. Así mejor. Aquí. Vale. Esto es un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo tenemos claro. Imaginémonos que este cuadradito aquí son las piernas de la persona y la cabeza la tenemos aquí arriba. Si yo los brazos de la persona los tengo aquí, estoy haciendo un ángulo de 90 grados, pues aquí. Pero imaginémonos que los brazos están aquí. Digo, uy, aquí exactamente, concretamente, ¿qué ángulo es? Pues muevo esto hasta donde está la mano, pum, y me dice que está a 124 grados. Ah, lo tenéis aquí, el diseño de cómo se calcularía. Aquí lo he hecho al revés, el punto de origen y destino. Pero bueno, es lo mismo. Da igual que usemos uno u otro. Tenemos los dos puntos y el ángulo que me interesa es el que tenemos hecho. Esto igual lo podéis hacer con el ángulo del antebrazo, la flexión de hombro, la flexión de cuello, flexión-extensión, me da igual, la desviación, la pronosupinación. Aquí también hay flexión, flexión, desviaciones y giros. Me da igual. Es decir, lo podéis usar para cualquier postura, para determinar el ángulo. Os metéis en internet, ponéis ruler ergonautas y aquí tenéis una herramienta que es gratuita. Ya luego hay otras herramientas que son de pago, pero esta es gratuita. Hay otras tantísimas, ¿eh? No es la única herramienta que hay para hacer esto. Vale, os vuelvo a compartir la presentación. Esto si quisierais usar esta herramienta. Si quisierais usar esta herramienta. Si no queréis usar esta herramienta y veis la imagen y veis... Vale, y veis que claramente se ve, porque no, aquí si os dais cuenta no me pide los grados exactos, me dice entre 0 y 20, entre 20, 60 y más de 60, o sea que no me hace falta hilar muy fino, pero si queréis darle un mayor rigor o mayor peso visual a vuestro TFM, pues podéis usar esta herramienta. Eso ya no es obligatorio, insisto, no es obligatorio. Vale, pues esto lo hemos entendido, ¿no? Si estamos en esta posición, un 1, si estamos en esta, un 2, si estamos en esta, un 3 y si estamos en esta, un 4. Pero luego tenemos factores de corrección, es decir, factores que pueden incrementar la puntuación. Vale, incrementar o restar. De momento en el grupo A incrementar, pero en el grupo B ahora veremos que también se puede restar. Bien, pues en el grupo A pueden incrementar. Vale, ¿cómo incrementamos? Pues incrementamos como si hay torsión o inclinación lateral. Si además de haber flexoextensión hay torsión o inclinación lateral, esa desviación, pues le sumamos un punto más. Si no, si por ejemplo estamos en la postura de más de 60 grados y además hay torsión e inclinación lateral, pues en lugar de ser un punto 4, ¿qué sería? ¿Qué puntuación tendría? Correcto, Laura, un 5. Ya está. Esto lo tenemos claro, ¿no? Y con el cuello hacemos exactamente lo mismo. El cuello, si está en flexión de 0 a 20 grados, es un 1. Si es flexoextensión de, de 20 grados, pues es un 2. ¿Vale? Si me voy a más de 20 grados o extiendo más de 20 grados, es un 2. Si está entre 0 y 20, es un 1. Ahora bien, si hay torsión o inclinación lateral, si yo estoy haciendo esto también con la cabeza o haciendo esto, además de la flexoextensión, si además hago este movimiento o este movimiento, le sumo otro punto. Entonces, si por ejemplo tengo una flexión de más de 20 grados y
tengo la cabeza así, o estoy así y así. Perdonad que no puedo hablar bien porque la estoy llevando al extremo. ¿Qué puntuación tendría? Si tengo la cabeza así y así, o así y así. Correcto, un 3, Azucena, exacto. Correcto, Laura, también un 3, un 3. Muy bien. Con las piernas, vamos a lo mismo. Ahora veremos qué hacemos con estas puntuaciones. De momento vamos a ver cómo las sacamos. Ahora, ¿qué hacemos con ellas? Las piernas. Perdón, ¿cómo las sacamos? Luego vemos qué hacemos con ellas. Lo he dicho al revés. Las piernas. Si las piernas, si es un soporte bilateral, está andando o sentado, es una puntuación de 1, ¿vale? Al que le podemos añadir más 1 si hay flexión de rodilla entre 30 o 60 grados, que lo tenéis aquí. Tenéis el dibujito, no es complicado, ¿vale? Si yo estoy de forma estática, si estoy con los pies plantados, sentado o de pie, me da igual, pero están quietos, un 1. Ahora, si hay un soporte bilateral ligero o postura inestable, es decir, que tengo un pie apoyado y el otro no tengo apoyado del todo, perdón, bilateral no unilateral, el anterior es bilateral, es decir, que están las dos piernas apoyadas. En este caso, si es unilateral es que hay una pierna apoyada o hay una pierna apoyada y la otra no está del todo apoyada o hay poca estabilidad. En definitiva, que la postura es menos estable, le vamos a dar un valor 2. A este valor 2 también le podremos sumar hasta 2 puntos si las rodillas están flexionadas más de 60 grados, salvo si es postura sedente, es decir, sentado. Si estás sentado, evidentemente ahí no computa. Si es de pie. Ejemplo, imaginémonos que estoy de pie con mis dos pies apoyados en el suelo y tengo una flexión de rodilla de... mm, de entre el 30 y 60, de entre 30 y 60 grados. ¿Qué puntuación tendría? Correcto. Bueno, correcto lo que me habéis puesto 2, porque es 1 más 1, porque es el 1 de la posición estable más el 1 porque está entre 30 y 60 grados. Si las piernas están rectas, ahí sería 1 solo, pero si está entre 30 y 60 sería 2. Exacto, no hay problema. Correcto. Pues ya tenemos el grupo A. Ya tenemos el grupo A. Grupo B. Brazos, antebrazos y muñecas. Exactamente lo mismo. El brazo, si lo tengo en un ángulo superior a 90, serían 4. De 90 hacia abajo, tenemos 4, 3, 2 o 1. Incluso si tenemos una ligera extensión, si la extensión está como máximo a 20 grados, también nos serviría. Vale, entendemos también, vemos el dibujo es muy gráfico. Tenemos factores de corrección también. Le sumamos 1 si hay abducción, eh, eh, sea abducción o rotación. ¿Sabéis lo que es la abducción, no? Abducción, aducción es esto. Es como si yo quisiera volar. ¿Entendéis? El movimiento de aleteo, este movimiento de... Pues esa es la abducción, aducción. Lo que no hay que confundir con la flexión o extensión, que es esto. En el brazo, la abducción-aducción es este movimiento, pegarlo al cuerpo, el que me permite pegarlo. El que me permite levantarlo es flexión o extensión. Y esta es abducción-aducción. Vale. Luego tenemos, o rotación, incluso, si hay una rotación. Le sumamos 1. Si hay elevación del hombro, le sumamos otro. No son excluyentes. Puedo sumarle no solo 1 en factor de corrección, sino sumarle 2. Vale, pues le sumamos otro. Distinto es el caso de las piernas. Si en el caso de las piernas estás entre 30 y 60, suma 1. Si estás más de 60, suma 2. Pero si estás a más de 60, es 2, porque no es ni el uno ni otro, solo puedes sumar uno de los dos. Aquí no. Aquí los factores de corrección pueden ser
sumatorios, no hay problema. Tenemos +1 si hay abducción o rotación, y además si hay elevación del hombro, esto es elevación del hombro. Si yo lo elevo, yo mantengo el hombro con respecto a mi línea, a mi trapecio totalmente recto, pero si lo elevo, si elevo los hombros, también le sumo un punto más. Pero aquí tenemos un factor de corrección de los que resta. ¿Recordáis que os he dicho que aquí se tiene en cuenta la gravedad? Si hay apoyo o postura a favor de la gravedad, le quitamos un punto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un ángulo de, por ejemplo, entre de más de 20 en extensión o entre 21 y 45 en flexión, sobre todo más de 20 en extensión, yo tengo más de 20 en extensión. No, no, olvidaros de la extensión, que os voy a liar al revés, la flexión. Entre 21 y 45 en flexión, que sería algo relativamente normal, que nos daría una puntuación de 2, pero resulta que tengo una mesa, puestos de oficina, pues resulta que el ángulo que tengo en la oficina está entre 0 y 20 o está directamente entre 21 y 45, normalmente entre 21 y 45, el ángulo que yo suelo tener. Bueno, pues si está entre 21 y 45, y estoy apoyando los brazos en la mesa, le quitaré un punto. ¿Por qué? Porque tengo apoyo a favor de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que penaliza menos en la puntuación porque gravitacionalmente las fuerzas nos tiran hacia abajo y tengo un punto de apoyo que merma o que atenúa o que rebaja o amortigua esa fuerza gravitacional. ¿Vale? Entonces, por eso se le resta un punto. No sé si habéis entendido el ejemplo. Si tengo un punto de apoyo, o imaginaos que yo estoy trabajando a 90 grados en un puesto en un taller de vehículos. Un mecánico, que esta es la típica postura del mecánico, que está el coche en el elevador, está subido y él está trabajando aquí a 90 o incluso por encima de los 90, pero vamos a suponer que está a 90. Y el mecánico está atornillando o quitando la tuerca para que caiga el aceite. Y está con esta postura de brazos de 90 grados. Bien, esta postura de brazos de 90 grados sería un 3. Pero si este mecánico tiene unos puntos de apoyo aquí que le permiten que los brazos se queden apoyados mientras está haciendo esta posición, le voy a quitar un punto entero. No sé si los habéis visto, pero existen. Hay elementos auxiliares que usan los mecánicos que sirven para apoyar los brazos cuando los tienes en postura estática durante un determinado tiempo. O exoesqueletos. ¿Habéis visto los exoesqueletos que se usan en mecánica? Los exoesqueletos que se usan en mecánica es al final un sistema de una estructura que va normalmente anclada en la parte posterior del cuerpo y que tiene unos hidráulicos o unos elementos de sujeción aquí en el brazo, en algunos exoesqueletos, los que os estoy explicando, y que permite que cuando yo muevo el brazo en esta disposición, esta piececita de aquí tiene una bisagra que permite moverse y no hay problema, pero cuando alcanzo una postura de bloqueo, la bisagra se bloquea, clac, y hace que tenga un punto de apoyo. Ahí reduciríamos un punto también. Juan habla de apoyo del peso sobre las piernas. ¿A qué te refieres, Juan? Ah, vale, correcto, sí, también hay, exacto, Juan, también es exoesqueletos de manipulación manual de cargas. Que, lo que pasa es que los exoesqueletos de manipulación manual de cargas tienen una dinámica totalmente distinta. Los exoesqueletos de manipulación manual de cargas, como bien dicen, no es lo mismo, son exoesqueletos que están diseñados para repartir las fuerzas gravitacionales, esas fuerzas G, esas cargas las reparten. ¿Cómo las reparten? Pues la reparten principalmente, como bien ha dicho Juan, con las piernas. Hace que haya una serie de tensores, de correas y de cuerdas y elásticos que emulan en gran medida a nuestro sistema osteoarticular y lo que hacen es que cuando tú flexionas las rodillas, punto uno, te obligan a tener una buena higiene postural porque el propio exoesqueleto no te permite flexionar los discos intervertebrales, no te deja, te obliga porque te bloquea la espalda y luego una vez que te bloquea la espalda y empiezas a bajar con los cuádriceps, lo que hace es repartir el peso para que sea más fácil o más liviano. Reparte con un mayor número de grupos musculares la carga ejercida. Sí, exacto. Es un muy buen ejemplo, Juan, también.
¿vale? Y luego tenemos antebrazo igual, con una puntuación en función de si estamos entre 60 y 100, menos de 60 o más de 100 en flexión, y tendríamos otra puntuación. Aquí no hay factor de corrección, pero es también muy visual, muy sencillo de entender. Y finalmente la muñeca. La muñeca, pues, en función de si esta es la postura neutra que os comentaba, si estamos por aquí o estamos por aquí. Fácil también. Le podemos sumar uno si hay torsión o desviación lateral. Si hay torsión o desviación lateral también. Vale, ¿qué hago con estos puntos que he visto aquí? Pues tengo tronco, cuello, piernas, brazo, antebrazo y muñeca, grupo A y grupo B. Pues me voy a las tablas del grupo A y del grupo B. Primero la tabla del grupo A. ¿Cómo haría esto? Pues vamos a suponer que, volvemos a la imagen de antes, vamos a suponer que en piernas, que en tronco me ha dado una puntuación de 2, en cuello me ha dado una puntuación de 2 y en piernas me ha dado una puntuación de 2. Por hacerlo fácil. Venga, pues me voy a esta tabla y digo, cuello, puntuación 2, piernas, puntuación 2, tronco, puntuación 2. Ta, 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 ta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pum. ¿Qué puntuación tendría? En la tabla A, digo. En el total de la tabla A, ¿qué puntuación tendría? Muy bien, un 4, perfecto, un 4. Ahora, a ese 4 le podemos sumar o no también. Si esta persona, la tarea que estaba haciendo, implicaba levantar peso, si la carga que levanta es inferior a 5 kilos, no le sumo nada. Si la carga está entre 5 y 10 kilos, que ya es considerable, le sumo un punto. A esos 5 le sumo uno. Si es de más de 10 kilos, le sumo 2. Y si hay una instauración rápida o brusca, es decir, si el proceso es muy rápido o muy brusco, le sumo 1 también, ¿vale? Le daré, imaginémonos que estamos en el punto 4 y resulta que la persona levanta más de 10 kilos de peso, sería 4 más 2 y resulta que la tarea la hace muy rápido, pues sería 4 más 2 más 1. Serían 7, una puntuación de 7. Esto con el grupo A. Ahora pasamos al grupo B. Exactamente lo mismo. Vamos a imaginar que en el grupo B tenemos el brazo nos ha dado 1, antebrazo nos ha dado 1 y muñeca nos ha dado 1. Venga, pues antebrazo 1, muñeca 1, brazo 1. ¿Qué puntuación tengo? Un 1, correcto, José, un 1. Un 3 no, Cristina, porque sería aquí, mira, antebrazo 1, muñeca 1 y el narices. Y el brazo 1. Entonces me daría un... esta primera columna, esta primera eje me permite verlo aquí, el 1, luego el 1. Ah, sumatorio, no, 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 no. El sumatorio vendrá ahora después. Ahora el tipo de agarre. Hemos dicho antes que había cargas. Bueno, pues vamos a imaginar que si hay carga y hemos dicho que era de 10 kilos, ahora resulta que el agarre, si es regular, malo o inaceptable. Pues vamos a suponer que el agarre es malo. Pues tenemos una carga de más de 10 kilos con un agarre malo y además con una instauración muy rápida o brusca. Pues teníamos aquí un 1 que le vamos a sumar 2. Aquí sí le sumamos 2 y tendríamos 1 más 2, 3. Aquí sí, 3. Ok, pues vamos a llegar al kit de la cuestión. En esta tabla hemos sacado un 7, ¿os acordáis? Porque nos ha salido 4, pero luego le hemos sumado el 2 más el 1. 7 y aquí nos ha salido... ¿cuánto nos ha salido en esta? Teníamos un 1, pero le sumábamos 2 por el malo. 3. 7 y 3. Pues muy fácil. Puntuación A, hemos dicho un 7, aquí. Y puntuación B, hemos dicho un 3, aquí. Pues cruzamos. 7, 3. ¿Qué nivel de riesgo tenemos? Muy bien, correcto, un 7. Ahora bien, a este 7, si veis aquí, por actividad se le puede sumar hasta 3 puntos más. Vamos a ver qué es cada cosa. Le puedo sumar un punto si una o más partes del cuerpo están estáticas. Por ejemplo, están aguantando más de un minuto. ¿Os acordáis que hemos hablado antes del estático en 4 segundos? Pues aquí nos habla de un minuto la metodología. Por eso ya os digo que el trabajo estático no está definido.
normativamente al menos. Bien, pues le puedo sumar un punto si hay estaticidad o una o más partes del cuerpo están estáticas. Pues le puedo llegar a sumar hasta un punto. Luego le puedo sumar hasta otro punto si hay movimientos repetitivos, por ejemplo, repetición superior a 4 veces minuto. O le puedo sumar otro punto si hay cambios posturales importantes o posturas inestables. Vamos a imaginarnos que de todos estos, pues resulta que tenemos el primero, que hay estaticidad. Resulta que hay partes estáticas durante más de un minuto. Pues le sumamos uno. Teníamos un 7 más 1, 8. Vale, pues ya sabemos que el resultado de la tabla C es un 8. Pues me voy a la tabla de puntuaciones y vemos que ¿qué nivel de riesgo sería? ¿Ante qué nivel de riesgo estaríamos? Muy bien, Juan, alto, nivel de riesgo alto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué requiere un nivel de riesgo alto? Correcto, requiere actuar, pero pronto, muy bien, exacto. Necesito una intervención pronta, lo tenéis aquí, en la última parte de la tabla, en la última columna. Pues no necesita, si estamos en el primer nivel de riesgo, puede ser necesario en el segundo, necesario en el riesgo 3 o medio, necesaria pronta si es alto y muy alto si hablamos de una actuación inmediata. Entonces vemos que aquí tenemos tres niveles de riesgo, tres posibles niveles de riesgo. ¿Dudas con respecto a las tablas del REBA? Una cosa, Iván, ¿puedes volver a la anterior? Sí. Vale, o sea, en la tabla A y tabla B siempre coges vamos, la columna uno en antebrazo y cuello. ¿Cuándo pasas a la 2 y a la 3? En antebrazo. Ah, he cogido la uno porque antebrazo nos había dado puntuación de uno. Mira, si nos Sí. volvemos al principio, antebrazo, tenemos aquí que nos puede dar puntuación uno o 2. Como nos ha dado puntuación uno, esto es que no lo he puesto en el ejemplo antes, gracias por la observación. Como estamos entre 60 y 100 grados, tenemos puntuación uno. Ujú. Pero si estuviéramos a menos de 60 en flexión o más de 100 en flexión, que sería esto o esto, sería puntuación 2. Y por lo tanto, nos Ah, iríamos vale, claro, ya te a vas a esta la parte de columna aquí. de uno. Vale, vale, Exacto. vale, vale, vale. Igual que en muñeca, en función de la que Vale, estemos, pues cogemos uno, dos o tres, o ya brazo hasta el 6, que son las posibilidades que tenemos del brazo. vale, vale. Gracias. Nada. ¿Más dudas? ¿No? Os prometí que iba a ser sencillo esto. Esto de las tablas no tiene mucha. Pues ya os digo, es el que más usa la gente en el TFM. A ver, en la tabla A, ¿por qué saltaste del 2 al 4? Vamos a ver. Ah, exacto. Salté del 2 al 4 porque hemos sumado el peso de 10 kilos más el uno de que es una tarea brusca. Es un proceso brusco. Por eso estábamos aquí en 4, o era aquí, creo que era aquí en 4. Estábamos aquí en 4, nos había dado 4, y eh, como había una manipulación manual de cargas de más de 10 kilos y la instauración era rápida, le sumamos estos 3 puntos más, el 2 más el 1. ¿Lo ves, Pablo? Ok, perfecto. Vale, pregunta importantísima que se me ha pasado preguntarla antes de empezar la clase. ¿Tenéis otra clase ahora después? Vale, ok, pues voy a intentar acabar un poquito antes, ahora con lo que me habéis dicho. Vale, genial. Pues, ¿con quién la tenéis? Medicina la tendréis con Yolanda, ¿puede ser? Con Yolanda, sí, ok. Vale, intento acabar pronto. Venga, si veis que a -10 eh, no he terminado, yo voy a estar atento al reloj, pero decídmelo, ¿de acuerdo? Que no quiero alargarlo demasiado. Si no os importa, hoy nos vamos a omitir el descansito porque si no, no nos da tiempo. La próxima ya que quiero apretar y terminar con este tema para poder seguir con los siguientes, que si no nos va a dar tiempo a todo. Vale, pasamos. Eh, Método Rosa. El método Rosa es un método exactamente igual que el REBA de análisis postural,
pero en lugar de analizar las posturas en general, analiza las posturas de pantallas de visualización de datos, mejor dicho, de puestos con pantalla de visualización de datos. Entonces, si os preguntara en el examen qué analiza el método Rosa y en qué 5 áreas se divide, me tenéis que decir, el método Rosa analiza posturas forzadas en puestos de PVD o pantallas de visualización de datos, como queráis, o incluso si me pones pantallas me vale. Y analiza 5 áreas, que son silla y apoyo de los pies, pantalla, teclado, ratón, teléfono, accesorios del escritorio, estación de trabajo y área circundante. ¿Vale? El rosa, igual que el REVA lo tenéis en la NTP 601, el rosa lo tenéis en la NTP 1173. Lo digo porque también en el TFM hay mucha gente que usa el rosa. Insisto, son métodos que son válidos, son legítimos, los podéis usar en el TFM, pero no vais a tener una nota alta, ¿eh? Ni con el rosa ni con el REVA. Son métodos muy sencillitos. Ahora, si usáis un NIOS o un Snook and Sirielo, sobre todo el de la NTP 1212, ese es el que yo más valoraría en el TFM, o usáis el OCRA, que lo vamos a explicar ahora después, pues esos métodos os darán más puntuación. Son muy básicos, correcto, son muy básicos. Que ojo, el OCRA que os voy a explicar ahora es básico también porque es el checklist OCRA, no os voy a explicar el índice OCRA puro y duro, sino el índice del checklist OCRA, que también es sencillo, pero es algo más complejo que usar tablas. Son tablas, también hay tablas porque son check, pero requiere de un trabajo analítico un poquito más complejo. Vale. ¿Cómo funciona el método Rosa? Muy fácil. Tenemos tablas, pero igual que en el REVA teníamos 2 tablas, la tabla A y la tabla B, en el Rosa vais a tener muchas más tablas. En el Rosa vais a tener como mínimo una y en algunos casos hasta 4 tablas por área de análisis. Por ejemplo, en la primera área, que es la silla, tenéis 4 tablas. Serían las tablas A. Cada área es una letra. A, B, C, D. Pero puede ser A1, A2, A3, A4 o solo A, si es que solo hay una tabla. En este caso, que hablamos de la silla, tenemos 4 tablas. Vale. Tenemos tabla A1 que valora la altura del asiento. En función de la altura del asiento, yo veo el puesto de oficina de esta persona que está trabajando, que aquí va a ser más fácil porque aquí sí que es más una foto, porque el puesto es el puesto, tus posturas en el puesto son relativamente estáticas y el margen o el ámbito de movimiento está más limitado. Entonces, aquí sí va a ser una foto fija o 2 o 3 como mucho. Y aquí lo que analizaremos será lo que tenemos en el puesto. La persona, sus pies mantienen un ángulo de 90 grados, sus rodillas mantienen un ángulo de 90 grados. Sí, pues perfecto. Tenemos puntuación 1, que recordemos que era la de menor riesgo. Aquí pasa lo mismo, cuanto más, peor. Pues tenemos 1. Que la postura tiene una desviación con el asiento y las rodillas están a menos de 90, que están muy encogiditas, un 2. Que las rodillas no están encogidas, pero están extremadamente estiradas, pues un 2. Que no toco el suelo, que nos puede pasar, que yo no toco el suelo. Postura con desviación de los pies sin tocar el suelo, nos puede ocurrir, un 3. Que normalmente si la silla se regula en altura no vamos a tener este problema, pero podría ocurrir, un 3. Y ya luego le podemos sumar 2 factores de corrección. Si el espacio es insuficiente para las piernas, un 1, y si la altura no es regulable, otro punto. Que evidentemente si estoy en el punto 3, casi con toda seguridad, va a sumarle 1 porque que los pies no toquen el suelo, o es porque la persona no se ha regulado bien el asiento, o es porque el asiento no es regulable. Pasamos a la tabla 2. En la tabla 2 tenemos la profundidad del asiento. La profundidad del asiento nos dice si estamos en una postura neutra de 8 centímetros entre el borde y la pierna, si tenemos menos de 8 centímetros entre el borde y la pierna o si tenemos más de 8 centímetros entre el borde y la pierna, en función de si está a 8 centímetros o, bueno, a 8 o, sí, a 8 centímetros entre el borde y la pierna o está a menos o más de 8, le daremos puntuación de 1 o 2. Y luego le podré sumar 1 si además la profundidad no es regulable. La mayoría de las sillas que tenemos hoy
tenéis algún accesorio, algún accionamiento que os permite regular la profundidad, hacer que pueda sobresalir más o menos el apoyo del glúteo. Ahí va a estar la clave. Si es regulable o no, le podremos sumar uno o no. Uy, perdón. Luego, pasamos a la tabla 3, que son los reposabrazos. Eh, si la postura es neutra, con codos a 90 grados y hombros relajados, es decir, no tengo los hombros elevados, sino que los tengo relajados, y mi codo tiene una postura de 90 grados, pues esa es la postura óptima, será un 90, será un 1. Ahora bien, si tenemos desviación, tenemos los codos altos, los hombros encogidos o bajos, hay un 2. Y le podremos sumar hasta 3 puntos más en función de si tenemos bordes afilados o duros, si es demasiado ancho el respaldo o no es regulable. Ahí le podremos ir sumando puntos. Esto lo podéis hacer con vuestro puesto de trabajo, perfectamente. Si veis, no es un ejercicio difícil. Si estáis delante de vuestro ordenador ahora mismo, lo podéis hacer. Podéis decir, pues venga, voy a darme puntuación. Voy a evaluarme ahora mismo a ver si mi entorno de trabajo es óptimo en base a la metodología rosa. Vamos a ver ahora después los resultados. Luego, la tabla A4 sería la puntuación del respaldo. Os estoy leyendo la descripción, pero tenéis los dibujitos que son muy visuales. Todos estos dibujitos también cogidos de la NTP. Si el respaldo está en óptimas condiciones, tienes angulación de más de 90 y menos de 110 grados, tenemos un 1. Con posturas, con desviaciones, donde no hay apoyo lumbar o el apoyo es inadecuado, si os dais cuenta aquí está el respaldo por la parte de aquí arriba, pero en la parte de aquí abajo no tenemos apoyo lumbar. Pues aquí le daríamos un 2. Aquí, si estás demasiado inclinado eh, o, o incluso demasiado abalanzado hacia adelante, también sería un 2. Y también sería un 2 si no hay respaldo directamente. Tenemos respaldo, pero no lo usamos. También podría ocurrir, pues también le damos un 2. Porque lo que estamos evaluando son la postura de la persona en la silla, no las posibilidades de la silla. Puede ser que la silla sea regulable, pero que yo no esté usando la regulación. Puede ser que tenga respaldo, pero no esté usando el respaldo. Entonces yo tengo que poner no lo que tiene la silla, sino lo que se está usando de la silla en ese momento. Y luego tenemos dos factores que pueden sumar, como son si son superficies altas, en las que nos va a penalizar el hombro, y el resguardo, perdón, no es regulable, no tenemos posibilidad de regulación de respaldo, no del resguardo. Perdón. Vale, estas serían las 4 tablas del primer bloque, que es la silla. Vamos a ver el segundo bloque, que es el teléfono y la pantalla. Dentro del bloque del teléfono y la pantalla, las tablas B, tenemos la B1 y la B2. La tabla B1 analiza el teléfono, básicamente, y la tabla B2 analiza la pantalla. Lo veis aquí en los dibujitos. Por no extenderme y no comer demasiado tiempo, veis que básicamente es la misma estructura de trabajo. Tenemos un puesto en el que el cuello está recto y estamos en manos libres, porque realmente directamente voy con el pinganillo, no tengo que estar cogiendo el teléfono manualmente. 2, si hay postura con desviación por teléfono alejado, si yo tengo que desviarme a la hora de manipular el teléfono. Hoy en día no suele darse este caso porque la mayoría de las comunicaciones telefónicas hoy en día ya se hacen por el ordenador directamente. Entonces, salvo que tengáis puestos de teléfono en vuestro entorno, que cabe la posibilidad, normalmente no se debe de dar este punto. No se debe no significa que no se dé, puede darse perfectamente. Y luego tenemos factores que incrementan, que es la sujeción con el hombro y el cuello, tener el teléfono aquí colgado, aquí, lo típico de tener el móvil aquí así. Este evidentemente me suma 2, lógico. Que no exista opción de manos libres, me sumaría 1. Y luego el tiempo de uso diario que me puede sumar o restar 1. Y esto lo tenéis en la tabla F, ¿veis? Aquí es todo muy, muy visual, muy intuitivo. Tabla F. Ahora veremos la tabla F, vamos por la B, no nos vamos a adelantar. Pero
tenéis aquí la tabla F, uepa, aquí, la tabla F, que la tabla F, si os fijáis, nos da +1 o -1 en función del uso. Si es uso continuado durante más de 1 hora o durante más de 4 horas diarias, le sumamos 1. Si es uso continuado durante menos de 30 minutos o menos de 1 hora de trabajo diario, le quitamos 1. ¿Vale? Entonces, allá donde veáis que menos en la silla es en todas partes, en el resto de tablas, veáis esta parte, le sumará 1 o le restará 1 en función del tiempo de uso. Luego, pantalla, exactamente igual a tabla B2, puntuación de la pantalla. Si la pantalla está muy cerca o muy alejada, si la pantalla tiene un ángulo óptimo, si la pantalla está muy elevada o muy baja, si la distancia es mayor a 75 centímetros. Bueno, esto ya es el factor de corrección. Los tres primeros de la puntuación es 1, 2 y 3. Si está entre 40 y 75 centímetros, perfecto, será un 1. Si la postura tiene desviación de la pantalla por debajo de 30 grados, 2. Si la postura con desviación de la pantalla es alta, extensión del cuello, 3. Si se da alguno de estos factores, puntualizaríamos como 2 o como 3. Nos vamos siempre a la situación más desfavorable. Y le sumaremos puntos en función de el tipo de casuística. Si las distancias son superiores a 75 centímetros, además le sumaremos +1. Si hay giro del cuello, además le sumaremos otro punto. Si no hay portadocumentos, le sumaremos otro punto. Y si hay reflejos en la pantalla, le sumaremos otro punto. Aparte de la suma o la resta del factor de tiempo de uso. Luego tenemos la tabla C, que es la de ratón y teclado. Ratón y teclado. C1 ratón, C2 teclado. Si la postura es neutra del ratón es 1, si la postura requiere desviación con el ratón no alineado fuera del alcance es 2. Postura neutra entendemos con respecto al hombro, que sería el dibujito de esta imagen, aunque el ratón no necesariamente es vertical. Si es vertical, mejor que mejor. Aquí en este caso lo que valoramos sobre todo es la alineación. Si tenemos el ratón, pero en lugar de tener el ratón pegado al hombro, tenemos el ratón a 3 metros, pues ahí tenemos un problema. Y luego ya le sumaremos en función de si el ratón es pequeño, como os comentaba, para el agarre en pinza, ratón y teclado a diferentes alturas, el reposamanos es duro con puntos de presión y, como no, el tiempo de exposición. Y el teclado exactamente lo mismo. Si el teclado está en una postura neutra, cuando hablamos de una postura neutra, la postura neutra ideal es entre 8 y 12 o 15 grados. Perdón. Si os dais cuenta, los teclados que podéis tener en casa tienen estas pestañitas. Y si veréis, yo la tenía subida. ¿Veis? Yo la tenía subida, tanto esta como esta. Estas pestañitas proyectan normalmente unos 8 grados suele ser lo ideal. Pero suele indicarlo, a ver si este lo pone. Suele indicarlo en el propio teclado. En el propio teclado, en la pestañita, te indica la angulación. En este caso, en el teclado mío no lo pone, pero normalmente los teclados suelen indicar el ángulo. Se recomienda, insisto, que esté con esa pequeña angulación de unos 8 grados, pero nunca que esté a los 15 grados porque nos llevaría a una elevación de muñeca que podría materializarse en lesiones de la muñeca como las que hemos estado comentando antes en posturas forzadas. Y luego tenemos la desviación al escribir. Estamos escribiendo y se produce desviaciones de la muñeca. Desviación entendemos extremas, que esto podrá sumarle un punto. Luego, teclado elevado con hombros encogidos, le sumamos otro punto. Alcance por encima de la cabeza, le sumamos otro punto. Soporte del teclado no ajustable, le sumamos otro punto. Y el factor de tiempo. Vale, hemos visto 4 tablas en la A, 2 tablas en la B y 2 tablas en la C. ¿Vale? O sea que hemos visto 8 tablas en total. Ahora vamos a ver cómo esas puntuaciones que hemos ido marcando las pasamos a la valoración. Bien. Vale. Tenéis, todas estas tablas las tenéis en la propia NTP. Yo las he juntado aquí todas para hacerlo más visual. Tenéis las tablas A,
que recordemos que teníamos 4 tablas. Tabla A1, A2, A3, A4. La tabla A1 más la tabla 2, o lo que quiere decir, el resultado que me haya dado la tabla A1 con el resultado que me haya dado la tabla A2, lo sumo. Imaginémonos que aquí me ha dado 2, aquí me ha dado 2 y aquí me ha dado 2. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería aquí el factor que, o sea, la fila que usaríamos? Si la tabla A1 era 2 y la tabla A2 es 2, ¿cuál sería aquí? ¿Qué fila usaríamos de todas estas? Muy bien, la 4. Correcto, la 4. Bien. Y con el A3 y A4 lo mismo. Imaginémonos que tenemos lo mismo, 2 y 2. ¿Cuál usaríamos? Pues 2 y 2 son 4. Usaríamos esta. 4 y 4, ¿qué puntuación me daría la tabla A? Muy bien, 3. Puntuación de 3. Perfecto. Lo tenemos, ¿no? La tabla A ya la tenemos. Ya tenemos la puntuación de la tabla A. Me lo apunto en un papelito. Me lo apunto, me lo guardo. Me ha dado 3. Tabla A me ha dado 3. Nos lo apuntamos. Tabla A. La A igual a 3. Perfecto. Muy bien. Vamos a la tabla B. La tabla B, como solo tenemos 2 tablas, aquí no hay que sumar. Pues nos vamos a la puntuación que me ha dado la tabla B y la puntuación que me ha dado la tabla B1. La B1 y la B2, perdón. Nos vamos a verlas. La B, imaginémonos que la B1 me ha dado 2 con el sumatorio de que no existe opción de manos libres. ¿Qué sería? 2 más que no hay manos libres, ¿qué sería? Correcto. Y además resulta que esta persona realiza su trabajo durante la jornada laboral completa, durante más de 4 horas diarias. ¿Cuál sería la puntuación de la tabla A1? Correcto, correcto, sería 4, porque si hace más de 4 horas diarias le sumaríamos un punto. 4, correcto. Pues en la tabla B1 tenemos un 4 y en la tabla B2 vamos a suponer que tenemos pues también la puntuación 1, que es perfecto, puntuación 1, y además el tiempo de uso también es de más de 4 horas, por lo tanto, le sumamos 1, pues 1 más 1 son 2. Entonces tendríamos 4 de la tabla B1 y 1 de la tabla B2. ¿Lo tenéis claro qué puntuación tendríamos en la tabla B? Un 3, correcto, pues ponemos B, nos apuntamos en un papelito, B igual a 3. Ya tenemos la B también. Vámonos a la C. Vamos a suponer el ratón y el teclado. Vamos a suponer que el ratón es... el ratón tiene una desviación que no está alineada con respecto al hombro. Es decir, en lugar de estar trabajando pegadito, estoy trabajando con el hombro muy desplazado. Estamos en el 2 y que además resulta que el teclado lo tengo a una altura, el ratón a otra, y estoy trabajando 8 horas con él. ¿Cuál sería la puntuación de la tabla C? No tengo el ratón pegado al hombro. Estoy trabajando a 2 alturas y además trabajo durante 8 horas. ¿Cuál sería la puntuación? Muy bien, Azucena, un 5. Un 5. ¿Veis de dónde viene el 5? De aquí, 2 más 2 más 1. 5. Pues ya sé que el ratón tengo un 5. Y luego en el teclado vamos a suponer que el teclado está en óptimas condiciones, que es un 1, y el tiempo es de más de 4 horas también, que sería un 1. 1 más 1, 2. Hemos dicho 2 y 2, 4 y 1, 5. 5 y 2. 5 ratón, 2 teclado. Pues 5 ratón, pum, teclado 2. ¿Qué nivel tendríamos en la tabla C? Muy bien, un 5. Pues nos ponemos en una hojita C igual a 5. Tenemos, si os lo habéis apuntado como he hecho yo, en un papelito tenemos que la tabla A me ha dado 3, la tabla B me ha dado 3
y la tabla C me ha dado 5. ¿Lo tenéis, no? Vale. Pues ahora vamos a calcular la tabla D de Dinamarca. La tabla D de Dinamarca se calcula con las tablas C y B, no A. La A todavía no la tocamos. La C y la B. Sabiendo que la C es 5 y la B es 3, ¿qué valor obtendríamos en la tabla D de Dinamarca? B. Muy bien, Alfonso, muy bien, Juan, muy bien, Laura, un 5. Obtendríamos un 5. ¿Lo veis? La tabla B hemos dicho un 3 y la tabla C hemos dicho un 5. Pues 3 aquí y 5 aquí, si lo cruzamos, nos da un 5. Perfecto, tenemos un 5. Muy bien, pues ahora nos apuntamos en el papelito que la D nos da un 5. Ya tenemos el resultado de la D. Ahora nos vamos a la última tabla, a la última de todas, que es la tabla E. En la tabla E de España, la tenéis aquí, la E, la puntuación, que es la que nos determina el nivel de riesgo, la puntuación final. ¿Qué dos tablas necesitamos? Necesitamos la tabla A y la tabla D. ¿Tenemos el resultado de la tabla A y la tabla D? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenéis apuntado? ¿Os lo habéis apuntado alguno? ¿Qué daba la tabla A? 3. ¿Y qué daba la tabla D? 5. Muy bien. Pues 3 y 5. Vamos allá. ¿Qué resultado nos da la puntuación final? 3A y 5D, correcto, como bien estáis escribiendo en el chat, nos da una puntuación final de 5. ¿Y qué significa un 5? Pues vámonos aquí. Un 1 es un riesgo inapreciable. 2, 3, 4, mejorable. 5 es un riesgo ya alto. 6, 7, 8 muy alto y 9, 10 es extremo, pero 5 ya es un riesgo alto. La NTP solo nos habla del 5, nos dice que a partir del 5 ya estamos hablando de un nivel de riesgo considerable en el que hay que tomar medidas, es un riesgo alto. Entonces, estamos ante, como bien habéis dicho en el chat, Juan, estamos ante un riesgo 5. ¿El nivel de riesgo 5 requiere de alguna actuación? Correcto, requiere de actuación. Ahora, no es una actuación que tenga que ser inmediata, urgente o que tenga que aplicarse en un periodo de tiempo cortísimo. Pues una actuación que requiere actuación en un periodo de tiempo razonable, pero requiere actuación. Si nos hubiera salido por debajo de 5, pues no es obligatorio implementar una acción, aunque pueda ser recomendable. Exacto. Ahora, imaginaos que tenemos el caso que estábamos comentando de un trabajador, vamos a recordar lo que hemos estado viendo, que tenía la silla, las tablas A me ha dado 3, la tabla B me ha dado 3 y la tabla C me ha dado 5. ¿En qué parte creéis que es donde más problemas hay? ¿En la silla, en el teléfono y la pantalla o en el ratón y el teclado? ¿Dónde creéis que hay un mayor problema? ¿Dónde tendríamos que trabajar inicialmente o focalizar directamente el tiro? En la A, 3, B, 3 y C, 5. En el ratón y el teclado, correcto, que son las tablas C, donde más nivel de riesgo tenemos. Y dentro de estas, donde más nivel de riesgo tenemos, creo que en teclado era relativamente... Sí, porque había una diferencia de plano de altura, me parece, que habíamos puesto, ya no me acuerdo, como nos hemos inventado el ejemplo. No, en ratón habíamos puesto que estaba bien, que era 1 más 1, 2. ¿Dónde está realmente el problema? Si yo aquí tengo un 2 y aquí tenía un 6, porque tenía 2 más 1, donde tengo el problema gordo es aquí, porque creo recordar que aquí en teléfono habíamos dicho que creo que había un 1 más 1 más 1, 3, aquí le habíamos dado un 2 y aquí habíamos dado valores muy bajos también. Entonces, realmente donde tengo el problema, principalmente, hay otros, es aquí. ¿Qué pasa si consigo bajar este nivel de riesgo? Pues que bajar el nivel de riesgo global.
Pues vamos a ver en qué tengo que trabajar aquí. Pues aquí realmente, ¿qué problema tenía? Tengo la postura de desviación del ratón no alineado o fuera del alcance. ¿Eso es un tema técnico o creéis que es un tema formativo? Puede ser las dos cosas, pero normalmente, ¿qué suele ser? ¿Más técnico que formativo? ¿Más formativo que técnico? ¿Qué creéis que suele ser? Más formativo, ¿verdad? Exacto, lo estáis poniendo aquí, Juan lo ha comentado, suele ser más formativo. ¿Por qué? Porque técnico, ¿qué sería? Técnico sería que tuviera elementos físicos que me obligaran a tener que desplazar el brazo. Pues ya está, eso es técnico. Ahí tendré que valorar cambiar la mesa o buscar alternativas para solucionar este problema. Pero si la mesa es amplia y a mí me permite tener el ratón cerquita o tenerlo alejado, igual el problema es más formativo, de explicarle a la persona que está usando el ratón que tiene que usarlo próximo a esta postura para evitar esas desviaciones que puedan dañar el hombro. Ahora, luego la primera medida que pondríamos, ¿cuál sería? Una que está clara que va a caer. Corregir la postura y, por lo tanto, ¿qué medida propondríamos? ¿Qué medida preventiva propondríamos? O cómo trataríamos de corregir. Correcto, con formación, exacto. Formación, esa va a caer seguro, de hecho suele caer siempre, formación. Vale, ya tenemos una medida, la tenemos clara, que no es una medida técnica. Vamos a ver que aquí sí que va a haber que meter medidas técnicas. Aquí tenemos un 2, pero es que aquí tenemos un más 2. Un más 2. ¿Por qué? Porque el ratón está a una altura y el teclado está a otra altura. Eso es un disparate, eso sí que es un problema importante. ¿Aquí qué medida tendríamos que implementar? Pues una medida técnica, correcto, que podría estar redactada en el sentido de se colocará o se dispondrá de una mesa en la que el ratón y el teclado estén a la misma altura o se eliminará el soporte del teclado, no sé, como queráis. Esto depende de la situación real en la que nos encontremos, pero de una manera o de otra eliminamos este problema. Bien, luego tenemos que le sumamos un punto por el tiempo de exposición. Esto es el tiempo. ¿Puedo reducir el tiempo? Pues puede que lo pueda reducir o puede que no lo pueda reducir. Pero la que sí que nos va a reducir bastante va a ser esta, la del ratón. Y la formativa también. Pero nos va a quitar uno. La que nos va a quitar dos del tirón va a ser esta. Entonces, una vez que hayamos hecho este cambio y tengamos el ratón puesto en esta ubicación con uno y ya directamente hayamos eliminado la altura, tendremos uno más uno. Ya es dos. Dos de aquí y habíamos dicho 2 de aquí, a ver, nos vamos a la tabla C, 2 2 nos daría un nivel de riesgo 2 cuando antes nos daba un nivel de riesgo 5. Entonces, si nos da un nivel de riesgo 2 ahora con la reevaluación, un nivel de riesgo 2 en la C, 2 en la C y 3 en la B, 2 3 2 en la C y 3 en la B, me va a dar un ay, mierda. 2 en la B y 3 en la C me va a dar un 3. En la D, antes me daba un 5 y ahora, con un 3 y un 3, pum, pum, bajamos a un nivel de riesgo 3. Claro, bajamos a un nivel de riesgo 3, ¿qué significa? Que hemos pasado de un riesgo alto a un riesgo mejorable, pero un riesgo que ya es asumible. Es un nivel de riesgo bajo. Aquí he hecho todo, os he hecho la evaluación y el rediseño. Hemos hecho un rediseño del puesto de trabajo, que hemos hecho un rediseño la mar de simplista, porque podríamos haber seguido, continuado trabajando también sobre el teclado. Sobre el teclado, si ya teníamos un 1 no podemos mejorarlo, podríamos mejorar el tiempo de exposición, pero podemos trabajar sobre el teléfono, que en el teléfono creo que no teníamos manos libres, pues con poner manos libres le quitas un punto. Luego en la pantalla creo que esta sí era 1-1, esta no le habíamos puesto ningún valor adicional que yo recuerde. Pero en la silla no sé si habíamos puesto 1 o habíamos puesto 2, o le habíamos incluido un factor de corrección. En las tablas A tenemos un 3. Entonces esto quiere decir que tenemos algún intermedio. No recuerdo qué factor de estos hemos puesto más penalizante en la tabla A, pero sería tan fácil como reducir. El que esté ya en el 1 no lo podemos tocar, pero si tenemos algún factor en el 2 o en el 3, ya sabemos que tenemos margen de maniobra. Ok, dudas con respecto a esto.
¿No hay dudas? Vale, pues continuamos. Genial. Insisto, a todos, podéis usar estos métodos, podéis usar, yo os he explicado ya os he explicado, me falta por explicaros uno, de las metodologías, no os asustéis, no os queda mucho, ya os queda una sola. Eh, Os he explicado manipulación manual de cargas, dos metodologías. Bueno, os lo he explicado de tres maneras distintas, pero os he explicado dos principalmente: elevación y descenso con Naios y empuje y arrastre con Snook and Sirielo de la manera primitiva, con las tabulaciones, o con las fórmulas de las tabulaciones, de las mismas tabulaciones, pero de la NTP 1212, con esas ecuaciones de Liberty Mutual. Y ya os explico posturas forzadas con el REBA y con el ROSA. No os explico el OWASP porque el OWASP al final es parecido al REBA. Es un método de general global de posturas forzadas con tablas de puntuaciones que tampoco os va a aportar nada. Pero también lo podéis usar el OWASP en el TFM. Eh, Podéis usar estos métodos, pero insisto, yo voy a valorar más, o el RULA. El RULA es como el muy parecido al REBA, es que vienen del mismo origen, el RULA y el REBA. Y el ROSA viene también de las tablas de REBA originalmente. Entonces, son metodologías muy simples, muy sencillitas, son válidas en el TFM. Si las hacéis bien, tendréis aprobada esa parte en el TFM. Ahora, no esperéis notas altas. Luego hay gente que me reclama, que me dicen en el TFM, Iván, me has puesto una C, me has puesto un correcto, un 5 en la parte de ergonomía. Luego igual en higiene tienes una nota más alta, o en seguridad, o en la planificación tenéis notas más altas, pero en el TFM, oye, en la parte de ergonomía, ¿por qué me has puesto solo una nota de aprobado justito? Pues porque has usado una metodología súper simple y solo has analizado una postura. Entonces, por bien que esté hecho, no tiene el mismo valor que va a tener un análisis de manipulación manual de cargas o un análisis de movimientos repetitivos. Eso no quita que es válido y lo podéis usar. Y si además de usar ese método añadís varias posturas, ahí sí que puede ser que consigáis no un raspadito, sino algo más de nota, pero no mucho más. Igual podéis llegar al notable, pero si buscáis un excelente, un sobresaliente, ya os digo yo que con estas dos metodologías lo vais a tener muy difícil, muy difícil. Ya tendréis que innovar mucho, hacer rediseño del puesto, o sea, ver que ahí hay chicha, que ahí hay trabajo detrás para poder obtener una nota más alta. Si os centráis solo en esto, pues tendréis un aprobado, pero justito. Sonia me dice stop para. Ah, vale, porque son menos. Iba a decir eso, digo, espero que sea por la hora y no porque soy un pesado. No, no, porque ya son -10. Ok. Vale, vamos a parar aquí. Entonces, vamos a dejar movimientos repetitivos para. No, para nada. Si lo decía de chascarrillo, Sonia, te entendió perfectamente. Vamos a dejar movimientos repetitivos para la próxima clase, y en la próxima clase terminamos con movimientos repetitivos y veremos si empezamos con los casos prácticos o pasamos, porque ya acabaríamos este tema 2, o hacemos el tema 3 y 4 y dejamos casos prácticos para después. Yo creo que no, que haremos ya casos prácticos, porque me interesa que los casos prácticos los tengáis claros, sobre todo de cara a hacer el caso práctico de la asignatura. Entonces, después de esto continuaremos con casos prácticos. Y después de terminar con los casos prácticos, que nos llevará una o dos clases, así con toda seguridad, pasamos ya a los últimos dos temas que nos quedan, que son un poquito más ligeros, aunque también son temas importantes, que son los ambientales y la cargamento. Ok, sí, me apunto lo de subir la presentación. Os la subiré a anuncios. La tendréis allí y ya en la próxima clase la tendréis colgada. Me lo apunto ahora y la subo ahora para que no se me olvide. Ok, perfecto. Pues nada, os dejo que podáis hacer un pequeño break antes de la próxima clase que tenéis con Yolanda, y por mi parte listo. Que vaya muy bien y nos vemos creo que la semana que viene. A vosotros.